Bueno, yo voy a hablar de la parte más micro, que es un proceso de profesionalización. Ya lo demás lo ha dicho Silvina. El proceso de profesionalización, ya sea de personal profesional o técnico de enfermería, involucra una conversión de personal de salud. La conversión es un proceso multidireccional, mediante el cual se transforman conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no solo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos, actitudes, es decir, involucra un cambio de perfil profesional. Eso es lo más importante, es decir, la enfermera que entra, la auxiliar o técnica de enfermería que entra a un proceso de profesionalización, tiene que salir con otro perfil, totalmente diferente al que tenía antes. Y eso es lo que a veces en algunas oportunidades ha fallado. Bueno, acá les han alcanzado también las diapositivas, y acá en realidad lo primero que uno se tiene que tener claro cuando va a hacer un proceso de profesionalización es saber qué es una ocupación, qué es una profesión, qué es una disciplina y qué es la ciencia de enfermería, ¿no? Para tener claro que va a pasar de una ocupación, ¿no?, a una disciplina profesional, y no va a repetir ni la complementación va a ser poner unos conocimientos sobre otros, sino es cambiar comportamientos. ¿Este es? Sí. Bueno, para hacer una profesionalización del personal hay que tener en cuenta dos cosas. En realidad vamos a reforzar el concepto de cuidado, que es la esencia de la enfermería, y vamos también a cambiar de metodología. Porque la mayoría de las universidades en América Latina en realidad siguen un patrón un poco antiguo en separar la teoría de la práctica, ¿no? También primero las ciencias básicas, después las ciencias de enfermería. Entonces, hemos seguido mismo el patrón de medicina, que espero yo vaya cambiando con estas nuevas metodologías. Solamente para mencionar a Heidegger, que es el primer filósofo que aborda el cuidado, ¿no? El cuidado en sí, el cuidado humano. Más adelante tenemos también a Boff, y de ahí tomamos las enfermeras, hemos tomado a las enfermeras el cuidado de enfermería. Dice, ¿qué es el cuidado? Que es la función propia de la enfermera. Es un atributo existencial innato que lo practican todas las personas, pero en enfermería es donde se profesionaliza y se concretiza. Es decir, todos cuidamos, los médicos cuidan, las madres cuidan, etcétera, pero tenemos nosotros que profesionalizarlo y concretizarlo en una práctica que es la práctica de enfermería. Ahí está la diferencia, y por eso es que lo que es en relación de cuidado, la que dentro del sector salud se nos cobra el cuidado en sí, en su esencia, es a las enfermeras. El cuidado de enfermería, dice, es el estudio de las vivencias de los seres humanos y la satisfacción de sus necesidades. Es ayudar a mantener la vida y favorecer a esta que se desarrolla y se reproduzca. Tomé la definición de Collier, que me pareció la más adecuada. ¿Otra? No. Según, aquí yo tomé dos teoristas peruanas. Waldorf, que dice que el cuidado es un ideal que se busca sea integrado en la totalidad de nuestro cotidiano. La historia demuestra que el cuidado es tan antiguo como el ser humano, y si lo logramos integrar gradualmente al vivir y al sentir del ser humano, podremos tener un futuro más ético, digno, que se asemeje a lo ideal. Es un fenómeno existencial, relacional y contextual. Es existencial porque hace parte del ser y de la condición humana de éste. Es relacional porque solo ocurre en la relación con el otro, en la coexistencia entre dos seres. Es decir, el cuidado se construye pues cuando la enfermera está frente a la persona, ¿verdad? Entre los dos construyen el cuidado. Es muy difícil cuidar a distancia o por teléfono. Contextual porque asume variabilidad de consideraciones, diferencias en sus formas expresivas de cuidar con relación al medio o contexto en el que se presenta en cada momento. Para Waldorf, ella considera que en el futuro sería correcto definir enfermería como la práctica del cuidado.
Y la otra teorista es, son las últimas que han publicado más de manera más integrada el cuidado, es Watson. Dice, enfermería puede distinguirse dos tipos de acciones, y esto es muy importante: los cuidados instrumentales o tecnológicos y cuidados expresivos o sensibles. Dice, los primeros, o sea, los tecnológicos, se refieren a la atención de las necesidades más relacionadas a los aspectos físico, biológico del paciente y de la enfermedad. Es así como se denominan los procedimientos técnicos, y en la parte expresiva o sensible es fundamental la interacción enfermera-paciente, considerándose, entre otras, la dedicación, la paciencia y el respeto mutuo. La mayoría de las manifestaciones del cuidado expresivo o sensible se caracterizan por producir resonancias entre la persona que cuida y también la persona cuidada. Estamos hablando entonces de dos fases que constituyen el cuidado de la enfermería. Sin embargo, los cuidados expresivos constituyen en sí mismo el cuidado integral, y los cuidados instrumentales tienen necesariamente que ir acompañados de cuidado expresivo. Es decir, los famosos procedimientos de enfermería tienen que ir acompañados del cuidado expresivo. Y infelizmente en muchas universidades todavía se da mucho énfasis a los procedimientos. Por eso es que en algunas oportunidades podemos ser reemplazadas por las técnicas de enfermería y las auxiliares, porque también ellas hacen solo procedimientos. Y el cuidado expresivo es indispensable, porque es el cuidado de la persona en sí, de sus manifestaciones. Y eso trae como consecuencia la ausencia de este tipo de cuidado, las quejas de los pacientes, de las personas a las que cuidamos. Dice, lo contrario se ocurre, en lo contrario, o sea, si no damos el cuidado sensible junto con el cuidado procedimental, se corre el riesgo de convertir al paciente en un mero depositario de procedimientos relacionados al tratamiento de la enfermedad, sin tomar en cuenta a la persona como un todo, generando la rutinización que lleva a la despersonalización del ser humano. El cuidado de enfermería, en realidad, nosotros sabemos que consiste en llevar de la dependencia en materia de salud a la independencia al paciente, ¿verdad? Porque las personas podemos cuidar de nuestra propia salud. Lo que pasa es que no sabemos hacerlo, y son las enfermeras las que nos tienen que ayudar, porque ellas son las que han profesionalizado el cuidado. Entonces, para pasar de la dependencia a la independencia tiene que haber una acción de enfermería, que es el cuidado, ¿no?, que actúa sobre el usuario de enfermería y sus necesidades humanas específicas. Pero ese cuidado de enfermería para que reemplace, es decir, sí, todo el mundo tiene una idea de lo que hace la enfermera. Unos lo tienen más claro como cuidado, otros como procedimientos. Cuando se tiene el conocimiento sobre procedimientos, solamente es una parte parcial, es la parte tecnológica, que no funciona realmente con los sentimientos del paciente. Para eso, entonces, tiene que usar un proceso educativo, es decir, ella tiene que identificar el problema, analizarlo, priorizarlo, suplirlo o complementarlo, porque muchas veces cuando estudiamos enfermería encontramos muchos cuidados que ya los venimos haciendo. Eso es lo que yo estaba haciendo. Entonces, prácticamente uno viene a su reconocimiento, su enriquecimiento, ¿no? Pero muchas veces tenemos que complementarlo. Y por eso hablan mucho, por ejemplo, en las autoras americanas del care, que es el cuidado de la vida, o costumbres habituales del cure, que es el cuidado de la enfermedad. La interacción enfermera-paciente es el marco dentro del cual, es decir, si el enfermero o la enfermera no tiene una relación técnica, científica, con el paciente, no habla con él, no lo conoce a él, no está haciendo enfermería, ¿no? Entonces ahí es donde el pobre paciente se convierte en un depositario de procedimientos, y de ahí el poco reconocimiento que nuestros pacientes tienen hacia el cuidado. Entonces, la profesionalización del personal de enfermería, dice, las personas que guían y orientan un proceso de profesionalización de personal de enfermería tienen que tener un dominio absoluto del marco teórico que sustente el quehacer de enfermería y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Son dos cosas, porque no se puede
reconvertir a un personal usando métodos tradicionales, convencionales, ¿no? Sino que tenemos que incidir porque hay que producir un estado de desestructuración del conocimiento para hacerle ver que el procedimiento en sí no tiene sentido si no va acompañado de una construcción que la hace la enfermera junto con el paciente. Un conocimiento profundo de lo que representa la práctica de enfermería, porque ahí es donde se aplica, se comunica su saber y ahí mismo lo prueba, lo amplía y lo renueva. Es otra cosa que yo pongo énfasis porque hemos observado en muchas universidades que cada vez la profesora con mayores graduaciones de enfermería se va retirando más de la práctica y entonces da discursos teóricos nomás. Y la práctica antes la derivaba a otras profesoras que por lo menos tenían el mismo conocimiento, no el mismo, pero parte del conocimiento de la profesora de más altas graduaciones. Pero en algunas universidades han derivado totalmente a las enfermeras de los servicios, que bien pueden saber enfermería, pero que hay un divorcio entonces entre lo que se enseña en la escuela y lo que se hace en la práctica. Y entonces ahí viene el problema más serio. Y eso capaz puede tener algunos resultados positivos cuando se inicia con una persona, digamos, virgen en enfermería, ¿verdad? Pero con alguien que ya tuvo satisfacciones de tipo económico, de tipo social, de tipo psicológico, de tipo cultural, ¿no? En la práctica ya lo aprendió totalmente el procedimiento y su manera de hacer como técnica, como auxiliar de enfermería, y es muy difícil que a través de una clase teórica ella pueda producir un cambio mental en su comportamiento. Dice, ya que el proceso de profesionalización no se da esencialmente en la base de discursos teóricos, sino en aplicaciones prácticas. O sea, en realidad hay que hacerlo en la práctica y hacer. Y eso creo que es la gran innovación que tuvimos nosotros en Argentina, que hicimos con Silvina y con Ana María Heredia, que ahora es la presidenta de la UERA. Trabajamos duro 8 años y aprendimos mucho, pero hicimos cambios. Y por eso pudimos darnos el lujo, como dijo Silvina, de extenderlo en América Latina, ¿ya? Claro, no todas han seguido por el mismo camino, inclusive en el mismo Argentina seguramente tampoco no, pero quedó la semilla. Y ellas han escrito un libro muy bueno sobre eso. Silvina siempre fue mi profesora para esto, porque profesionalización del personal de enfermería. Las personas que guían y orientan, eso ya está, entonces yo lo retrocedí uno, ¿no? Ya. En la mayoría de los países del mundo se carece de un número adecuado de profesionales de enfermería por 10.000 habitantes, ¿no? De ahí que sobre la importancia de la propuesta de la profesionalización que deberíamos tener en cuenta en esta actividad que contribuye a aumentar la cobertura de los servicios de salud en enfermería. Ha aumentado notablemente. Mejorar la calidad del cuidado de enfermería, porque ponemos énfasis mucho en ese cambio de perfil. El estudiante trabajador es protagonista de su propio aprendizaje. Se revaloriza el ámbito del trabajo, porque es en la práctica cotidiana donde se genera el aprendizaje y el cambio de los servicios. Se estimula la educación permanente del personal de salud. El aporte social de las universidades es realizado en doble vía, porque se pone en contacto directo con los actores sociales del trabajo en salud y se nutre de las experiencias nuevas y formas de enseñar y aprender. Cambiar el perfil de un trabajador de salud requiere cuestionar, así como valorar sus conocimientos previos para sobre esta acción afianzar, reconstruir y construir nuevos conocimientos que sean capaces de poner de manifiesto nuevas competencias que van a definir el nuevo perfil. Es decir, si no hay este tipo de aprendizaje, si solamente hay el discurso teórico, no hay cambio. La técnica de enfermería, el auxiliar de enfermería ya tiene conocimientos y muy profundos y de muchos años, que le ha dado muchas satisfacciones. Si nosotros no hacemos ese cuestionamiento de la parte que está en falta, entonces va a ser muy difícil. Ella sale, muchas veces se ha hecho estudios y que han demostrado que han salido con el mismo perfil que entraron, ¿verdad? Y eso es grave porque entonces hemos perdido tiempo y la gran oportunidad de no solo transformar a esa persona, sino transformar los servicios.
Esto implica un cambio radical en la forma de cómo se enseña y cómo se aprende, y sobre todo privilegiar el aprendizaje en el servicio, para el servicio y a través de él. Esto cobra importancia si tenemos en cuenta que en algunas universidades aún existe una división entre teoría y práctica, descuidando las nuevas propuestas pedagógicas y su relación con la realidad nacional. De los muchos modelos educativos, nosotros analizamos los 3 modelos de transmisión y adiestramiento, y en Argentina comenzamos justamente a trabajar con el modelo de problematización de Pablo Freire. Dice, es la construcción del conocimiento se dará a través de la reflexión sobre el objeto a conocer, la práctica, propiciando el diálogo entre el alumno y el profesor sobre una realidad concreta a la que se quiere fortalecer, transformar o negar, propiciándose una situación como práctica de libertad y humanización. Esto nosotros lo pusimos en práctica en el trabajo que hicimos en Argentina, y cuando íbamos a las evaluaciones nos pusimos hasta con lágrimas en los ojos de ver el cambio tan profundo, ¿no? El proceso educativo, dice, el aprendizaje es lo resultante de un proceso de construcción que se efectúa tanto en el plano de las estructuras afectivas como cognitivas de la mente. Esto hay que tener muy en cuenta. Cuando uno aprende, aprende por entero, es decir, el todo, completando sus capacidades intelectuales, empleando sus capacidades intelectuales y sus emociones. El sistema límbico, encargado de transmitir los estímulos sensoriales al cerebro, el en el neocórtex, donde se localizan las operaciones de largo plazo, conceptualizaciones y análisis. El sistema límbico, dice, clasifica la información en agradable y desagradable. Es decir, si le gusta o no le gusta. Por eso muchas veces el buen profesor, el que se capta el entusiasmo del alumno, da mejores resultados que aquel que va simplemente con un discurso, ¿no?, que no tiene conexión con la realidad. El sistema límbico, dice, clasifica en la información en agradable y desagradable. La primera retiene y la segunda lo ignora simplemente. Si no le gusta a la profesora, si no entiende, si no convencemos a nosotros que solo poner inyecciones y hacer cambios de posición y ciertos procedimientos no es el cuidado, que el paciente tiene que participar, entonces ahí estamos perdidos. Al alumno no lo convencemos que él no puede cuestionar su práctica, porque dice, no, yo lo he hecho y me ha dado resultado, ¿no? ¿Yo para qué voy a estar cambiando, haciendo lo que esta señorita dice teóricamente? Este procesamiento se realiza relacionando la nueva información con lo que ya es conocido por el sujeto. Aprender significa atreverse a enfrentar lo desconocido. Frente a un nuevo aprendizaje, el sujeto entra en un estado de desequilibrio. Su sistema de representaciones, que hasta entonces le había permitido explicar la realidad, es puesto en cuestión y se producen 2 tipos de enfrentamiento: en relación a su autoestima y en relación a su propia imagen frente a los demás. Por eso de ahí la dificultad en el cambio. El alumno tiene ese asunto de que cuando alguien nos cuestiona algo, aceptamos muchas veces de palabra, de acción, pero en el fondo tenemos cierta vergüenza, cierto desequilibrio. Ese es el proceso de cambio. Si la persona no siente eso y dice, es que a mí no me salía bien porque me faltaba esto. Por eso los pacientes cuando se van siempre dicen gracias al doctor, ¿no?, que me curó. Nunca dicen gracias, muy pocas veces, gracias aunque yo tengo el gusto de haber escuchado a muchos pacientes sin saber quién soy yo, que me han dicho, porque las enfermeras son fabulosas, dice. Por ejemplo, mi niño hacía 10 minutos que había entrado al hospital, sin embargo ya sabía su nombre y lo llamaba por su nombre, ¿no? Al día siguiente le avisaba que no iba a venir, pero que dejaba a otra persona cuidándolo. Entonces son esas las cosas que ella va aprendiendo. Ahí está.
Cuando el conocimiento implica un cambio muy fuerte, se pueden inclusive cuestionar los esquemas de valores, significados y conceptos que hasta entonces no habían sido enfrentados. Si queremos un cambio sin retorno, tiene que hacerse eso. Frente a una nueva situación de aprendizaje, el objeto por aprender, el sujeto trata de transformar en familiar lo que no lo es, pues se produce una dinámica por la que el objeto, lo nuevo por aprender, es reconocido por el sujeto en base a nuevos modelos previos, encuentros anteriores y fundamentaciones científicas. Por eso es que tenemos que poner mucho énfasis en la práctica, porque en la práctica es donde nosotros vamos a hacer cambiar. En realidad, nosotros no aprendemos lo que escuchamos, aprendemos lo que hacemos, y tiene que hacerse. En la estructura cognitiva del sujeto debe existir una base conceptual previa que le permite incorporar un nuevo conocimiento. Dice, el sujeto aprende lo que considera necesario y lo que le produce satisfacción. Por eso nosotros en educación permanente del personal, que es como la énfasis en la profesionalización, nosotros tratamos de que el sujeto primero haga un diagnóstico basal, cómo está, ¿no?, para reconocer todos los errores y tratar de trabajar sobre esos errores para modificarlos. Es decir, él tiene que reconocer que está equivocado. Si él no reconoce que está equivocado o que le faltó el conocimiento o que estaba haciendo otro tipo de enfermería, no va a cambiar. Él sigue con lo mismo. Y también si le es satisfactorio, cambia fácilmente. Dice, el aprendizaje nace del intercambio y se enriquece al ser compartido, incluso cuando se lo adquiere en otro contexto, al traerlo para ser aplicado debe pasar por el filtro de las vivencias y del saber local que al asimilarlo ya lo está transformando. Por ello, cobran tanto valor el trabajo y el aprendizaje en grupo. El aprendizaje es social, después se torna individual, ¿verdad? Al admitir que el saber se estructura como una red de interconexiones, cada uno de nosotros crea su propia red. Es decir, que cada individuo elabora asociaciones de manera singular o personal. Es así como el aprendizaje puede ser comparado como un movimiento dialéctico de evolución en espiral creciente que va transformando las estructuras para la realización de nuevos y más complejos procesos de aprendizaje. La persona aprende lo que considera necesario y le produce satisfacción. Dice Pablo Freire, los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo y en la acción y la reflexión. Aquí tenemos un cuadrito más también donde habla del proceso de conocimiento, es decir, cualquier conocimiento nuevo tiene que ir paralelamente confrontándose con el conocimiento antiguo, en este caso del auxiliar de enfermería o el técnico de enfermería. Y todo eso pasa por un análisis de síntesis, abstracción y generalización. El alumno aprende lo que considera necesario y lo que le produce satisfacción. Eso es muy importante. Y finalmente les presento un cuadrito de problematización, que eso ya lo tienen que, es problema de todo un capítulo entero, ¿no? Pero hemos hecho nosotros, por ejemplo, hay una reflexión sobre la práctica, identificar y priorizar los problemas de la práctica, hacer una teorización, o sea, la fundamentación. Al comienzo, inclusive en la problematización, las auxiliares de enfermería están con su marco teórico en la mano, leyéndolo, hasta que después entra a su cabeza, se hace conocimiento práctico y lo comienzan. Hay formulación de hipótesis y luego hay práctica transformada, implementación, seguimiento y nueva evaluación, es decir, hay nuevos conocimientos. Creo que ahí terminé. No. Bueno, aquí eso lo tienen ustedes también, todo el proceso, cómo se va produciendo el aprendizaje, lo tienen en lo que les he dado escrito. Resumiendo, dice, el proceso educativo de la profesionalización de enfermería del personal incluye la capacitación utilizando la pedagogía de la problematización, acompañado de una supervisión permanente y una evaluación de proceso y final. En ambos casos tienen que tener indicadores que abarcan lo sensible y procedimental del cuidado, de acuerdo con los objetivos del programa. Las consideraciones finales, tenemos nosotros que educar como el cuidar se construye
en equipo, teniendo un gran compromiso con la sociedad a la que se sirve y una profundidad de saber acerca del cuidado, que es la función propia de la enfermera. Asimismo, el cuidado requiere constante ejercicio de investigar, tanto como el proceso de enseñanza-aprendizaje. No se puede progresar en el cuidar si no se investiga permanentemente. Ellos son interdependientes. En el caso de la profesionalización del personal de salud, es una condición sine qua non cuando cuidar e investigar, lo que involucra también crear e incursionar en nuevas metodologías de procesos de enseñanza-aprendizaje. Resulta, pues, imprescindible revisar los paradigmas de salud e iniciar multidisciplinariamente posibles cambios que nos coloquen en avances del siglo XXI. Estas experiencias fundacionales ya las ha dicho Silvina. Nosotros empezamos aquí en Argentina hace muchos años, ¿no? Nosotros, las tres mosqueteras que ahora nos hemos encontrado en la mesa del desayuno, le echamos mucha cabeza a esto, con apoyo de los pedagogos también, y pudimos construir esta experiencia que fue muy satisfactoria. Yo aprendí mucho acá con ellas, y luego las llevamos a los países, y en los países, y saben que eso no solamente ha incidido en la profesionalización de auxiliares, sino ha cambiado las mismas escuelas de enfermería, ¿no? A mí me acuerdo que me decían acá, yo ya no puedo dar clases de otra manera, sino como las clases que tengo que dar en la profesionalización. Y eso es todo. Muchas gracias.